Buenos días a todos, de nuevo. Vamos a ver hoy en nuestro nuevo Technical Cupcake, ¿vale?, cómo mejorar nuestro diseño de proyectos eléctricos. Como siempre, vamos a hacer una breve presentación y luego posteriormente haremos la demostración de la parte práctica con Álvaro Luna, que es nuestro responsable técnico. Bueno, tenéis todos los chats el micrófono en silencio, ¿vale? Para que podamos hacer la presentación bien y no haya mucho ruido, por lo cual utilizar el cuadro del chat para hacernos cualquier consulta. Dicho esto, bien, vamos a presentar cuáles son los principales problemas, ¿vale?, que nos solemos encontrar cuando vamos a empresas y les preguntamos cómo realizan sus diseños eléctricos. El principal de ellos es que nos solemos encontrar que se suelen utilizar sistemas genéricos, ¿vale?, es decir, un sistema de diseño 2D, por no decir ninguno, uno genérico, y esto, tiene, digamos, el inconveniente de que se suele necesitar más tiempo para el desarrollo, por lo cual esto se traduce en mayor coste, ¿vale?, también porque se suele haber mayores errores, ¿vale?, también imputados los costes, y luego también suele derivar en una baja calidad de la documentación que se presenta. Otro de los problemas habituales es que al trabajar con una herramienta genérica 2D, como digo, se hace difícil la reutilización de diseño. Si bien muchos de los diseñadores eléctricos ya tienen creados bloques, ¿vale?, con los símbolos de los elementos eléctricos y también con alguna pequeña, conjunción de lo que pudiera ser, por ejemplo, un sistema de protección, es cierto, ¿vale?, que al utilizar de nuevo un sistema genérico son, elementos que están inertes, ¿vale?, como llamamos nosotros. Es decir, no solamente simbología inerte, sino que además también estamos haciendo un diseño inerte. Es decir, no tiene información eléctrica derivada de la propia herramienta, ¿vale?, derivada, por ejemplo, de tener una biblioteca, ¿vale?, con información eléctrica, solamente aquella que demos y no se transmitirá de manera automática, ¿vale?, por lo cual implica un alto coste de trabajo para crear esa documentación. Otro de los problemas que nos solemos encontrar es la difícil comunicación entre mecánicos, ¿vale? Es decir, es como si utilizáramos lenguajes diferentes entre diseñadores eléctricos y mecánicos. También, a su vez, lo que suele pasar es que en la mayoría de las ocasiones suelen empezar los mecánicos el desarrollo y luego cuando llega el equipo, ¿vale?, pues se tiene que adecuar al espacio o al trabajo que ya está hecho. Esto, a su vez, redunda, ¿vale?, o desencadena que haya información desactualizada, desde listas de materiales a planos que se han tenido que modificar y en muchas ocasiones se modifica en el propio taller y luego no va información, no hay un feedback de esa información a oficina técnica, por lo cual, ¿vale?, cuando volvamos a repetir el trabajo, volvamos a hacer un diseño basado en un diseño previo, cometeremos los mismos errores, ¿vale? Y todo esto al final deriva en problemas de planificación, en aumentos de costes, en desechos de material que se ha comprado y que luego realmente no era el necesario, ¿vale? Es decir, redunda en aumento del tiempo, del coste y disminución de la calidad. ¿Qué proponemos nosotros con SolidWorks Electrical? ¿Vale? ¿Por qué SolidWorks Electrical? Bueno, principalmente porque es una herramienta que está diseñada, está parida, ¿vale?, para diseñadores eléctricos. No solamente por un entorno o por las herramientas, por ejemplo, de tirar líneas, como vamos a ver luego en la parte práctica, sino que además incluimos una base de datos de fabricante con información eléctrica, ¿vale?, de más de 500.000 de componentes y que se van actualizando de manera automática. A su vez, una herramienta, como vais a ver, que es muy fácil, todo muy fácil reutilizar diseños. En muchas ocasiones, cuando se está realizando un diseño eléctrico, la persona que lo realiza tiene por costumbre, pues como había puesto antes el ejemplo, de utilizar los mismos elementos, un tipo de conexión dentro de un sistema de protección, ¿vale? Vamos a ver luego cómo es muy fácil reutilizar esa información de diferentes proyectos. Luego es una herramienta que contiene información eléctrica. Es decir, cuando piquemos sobre una línea,
vamos a tener información eléctrica. Cuando utilicemos un elemento de la base de datos, va a contener información. Y esa información eléctrica va a estar presente a todos los niveles, es decir, desde un esquema unifilar al multifilar, a la entrada y salida de PLC, al frontis o al alzado del cuadro, como llaman otros, ¿vale? Incluso a la documentación que generemos en PDF. Todo va a estar vinculado, pues, cuando verificamos un dato, se va a actualizar en todos los demás lugares que comentamos. Es una herramienta que trabaja bajo una base de datos SQL, lo que quiere decir que cualquier tipo de cambio que hagamos se actualiza a tiempo real. Esto permite que diseñadores eléctricos y mecánicos puedan trabajar en paralelo. Es decir, desde un filar mecánico capaz de interpretar, ¿vale? Podemos ponernos de acuerdo entre mecánicos y eléctricos, y a partir de ahí esa información, esa documentación que ya se haya preparado, ¿vale? Ya contiene datos que se pueden utilizar, ¿vale? Para no volver a repetir todo lo que sería, digamos, la información. Por ejemplo, un esquema multifilar. Es una herramienta que permite, que ayuda, que potencia la comunicación global, no solamente entre eléctricos y mecánicos, sino que también, por ejemplo, con vuestros clientes y proveedores. Es una herramienta que permite abordar desarrollos más complejos, permite abordar proyectos más grandes, proyectos con mayor complejidad, ¿vale? Por lo cual nos va a favorecer, ¿vale? En nuestra área, digamos, de negocio general de la compañía. Y por tanto, todo esto redunda en que sean proyectos más rentables, ¿vale? Reducimos tiempo, reducimos costes y aumentamos la calidad de la información que generamos, todo en proyectos más rentables. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es la principal filosofía? Siempre que hacemos una presentación me gusta este cuadro, ¿vale? Porque tradicionalmente nos solemos encontrar un proceso típicamente lineal, es decir, diseñadores eléctricos y mecánicos, ¿vale? Tendrían que terminar previamente el trabajo de uno o del otro para desarrollar la área, luego tendríamos que pasar por validación, comunicación técnica, es decir, tenemos que finalizar unos procesos para poder abordar otros, ¿vale? Con SolidWorks y la gama de productos de SolidWorks lo que nos permite es que podamos trabajar en paralelo, ¿vale? Y como siempre digo, reducir los tiempos, los costes y aumentar la calidad. Sin más, os voy a dejar con Álvaro Luna, nuestro responsable técnico, que se va a encargar de demostraros de manera práctica cómo ayuda SolidWorks Eléctrica. Buenos días a todos. Como ha presentado mi compañero, bueno, pues mi nombre es Álvaro Luna. Para aquellos que no me conozcáis, soy responsable del Departamento Técnico de Origen. Y bueno, mi misión va a ser tratar de presentaros, de un modo resumido, las ventajas y las capacidades que una herramienta como SolidWorks Electrical nos aportaría. Así pues, vamos a comenzar con un caso práctico. En este caso podéis ver un conjunto en el que tenemos todo lo que sería una instalación. No hay que partir desde el 3D. Así pues, esto sería modo de presentación. Tenemos nuestro proyecto en el cual tenemos una serie de elementos que físicamente van ubicados en determinadas situaciones. Y entonces el objetivo ahora es abordar lo que sería el diseño eléctrico. Insisto que puede estar o no estar integrado con lo que sería el diseño mecánico o el 3D, ¿vale? Entonces, pues vamos a partir, una vez que hemos presentado nuestra situación, lo que sería nuestro entorno en este caso, comenzamos así a presentar lo que sería el interface propiamente dicho de SolidWorks Electrical para esquemas eléctricos. Bueno, partimos de un gestor de proyectos en el cual yo puedo acceder a proyectos ya existentes, puedo crear un proyecto nuevo en base a una serie de plantillas. Una vez que crearíamos un proyecto nuevo, le asignaríamos un idioma en el cual vamos a poder abordar lo que serían todos los datos de ese proyecto. Tendríamos aquí la posibilidad de asignar un nombre, asignarlo a un cliente, etcétera, etcétera. Esta sería la forma de generar nuestro proyecto. Como todo gestor de proyectos y como todo proyecto que se basa en librerías, tanto por crearlos de cero
como podíamos partir de copiar un proyecto existente en el cual haya que aprovechar o sea aprovechable una gran parte del mismo. De este modo vamos a partir de un proyecto ya existente, insisto, desde nuestro gestor de proyectos, lo buscamos y abrimos. Vemos que aquí lo que tenemos, la situación, el entorno, lo que aparece aquí en esta tira en la izquierda de la pantalla sería una estructura de carpetas, una especie de libro se podrían llamar, ¿vale? O de la que colgaría una serie de documentación y a su vez una estructura de carpetas. Tendríamos desde lo que sería una portada, lo que sería luego todos nuestros esquemas unifilares, nuestros diagramas de una única línea. Veis que tenemos un preview abajo de cada una de esas hojas que componen esas carpetas. Luego tendríamos en la carpeta 2 todos los esquemas ya multifilares, los esquemas de potencia. Tenemos abajo, insisto, ese preview. Podríamos ver documentos de referencia, con lo cual aquí esto es muy interesante. Podemos asociar una serie de documentación auxiliar, como pueden ser PDFs con características de todos aquellos elementos comerciales que vayamos montando, como pueden ser las características de un motor en este caso. Y tendríamos también los archivos 3D en el caso de que queramos la comunicación y la integración con diseño SolidWorks. A partir de ahí, la forma de trabajar, bueno, pues va a ser sencilla. Vamos a abrir uno de los diagramas unifilares. Y una vez que lo tengamos en pantalla, vamos un poco a comentar la filosofía del producto. Bueno, SolidWorks Electrical se basa en una librería de símbolos. Una librería de símbolos que, en definitiva, podéis simplificar, serían unos pictogramas, unos dibujitos, unos símbolos y luego unas líneas. Como ha comentado Francisco, como ha comentado Paco, aquí no tendríamos líneas y símbolos y rayas y elementos de un modo, desde un punto de vista plano, desde un punto de vista de carga gráfica. Aquí hay muchísimo más. Cuando tú seleccionarías un elemento de estos, un símbolo en definitiva, puesto que el potencial de SolidWorks Electrical se fundamenta en una librería de símbolos de más de 500.000 elementos, el seleccionar un símbolo es seleccionar un símbolo con una estética, visualmente con una forma de ser, pero luego con una serie de propiedades por detrás que hacen que la herramienta sea muy potente y que el símbolo, ese elemento en definitiva, lo asociemos rápidamente con una referencia comercial y a su vez sea un elemento detectable por todo el proyecto, estemos en la hoja o estemos en el plano que estemos. Vamos a intentar explicar o mostrar todo esto que estoy explicando. Bueno, aquí vamos a hacer un zoom para agregar un nuevo elemento, en este caso va a ser un nuevo motor. Va contra la borna esta X1 y vamos a asociar un nuevo elemento. Para ello llamamos a la librería de símbolos y aquí, por ejemplo, veis, una librería que tiene cientos de elementos. Bueno, pues vamos a sacar un motor. Lo arrastramos y lo ubicamos. A partir de este punto el sistema me va a contar para dar de alta el motor siguiente. Ves que hay una nomenclatura, una raíz con la letra M para motores y un número. El número 9 es el siguiente que queda libre. Pero bien, yo puedo contradecir esto y asociar este nuevo motor con un motor que ya he montado en alguno de los documentos de este proyecto. Con lo cual tengo aquí la posibilidad de asociar con el motor M5 en este caso. Bueno, pues aceptamos. Y ahora ya lo que he hecho es detectar que ese símbolo sea un símbolo que ya alguien ha dado de alta en mi proyecto. A partir de este momento, un símbolo lo voy a casar con una referencia comercial. Fijaros que tengo que es un motor trifásico, con lo cual tiene las tres fases de la toma de tierra. Es decir, el símbolo ya va dotado de conexiones, de características genéricas. Veis que son circuitos, esas conexiones están en rojo, llamada comercial, contra ningún modelo real. A partir de aquí, yo busco referencias por fabricantes, por tipo de elemento, puedo hacer búsquedas combinadas. Y una vez que yo ya decido que ese motor trifásico genérico es una referencia comercial concreta, yo la asocio y ya quedan las conexiones dadas de alta en su orden correspondiente. Veis que esas conexiones que estaban en rojo han pasado a ser verde y cada una tiene su borna, su símbolo. Aceptamos y ya veis que el símbolo
va provisto de la referencia, el LS112, que es el motor que se está montando. Bueno, lo siguiente es conectar este elemento con nuestra borna, para lo cual pasamos a dibujar mangueras. En este caso un esquema unifilar, pues la manguera la solucionamos con una única línea, pero esto representa unas conexiones. Aquí tenemos ya dado de alta, puesto que tenemos identificado cuál es el motor, tenemos un mapa de conexiones, lo asociamos con una de las mangueras usadas en el proyecto, puesto que este elemento ya está conectado en otro de los planos, y simplemente conectamos las conexiones del motor a los hilos del cable. Y lo que era un cable sin manguera genérico, ahí lo tenéis, está enlazado cada una de las conexiones. La U, la V del motor con las bornas 17, 18, etcétera. Vale, luego, insisto en el proceso, un símbolo que tiene unas conexiones genéricas se casa con una referencia comercial que implica ya un orden en las conexiones y queda definido. Bueno, pasamos a un esquema de potencia y aquí tendríamos ese motor M5 con la referencia. Veis que las bornas ya están numeradas, casadas con el mapa de conexión del bornero que habéis visto en el esquema unifilar. Luego aquí, la primera de las cosas que vemos es que los símbolos son el mismo, aunque tengan diferente representación en unifilares, en multifilares, en los típicos planos de armarios eléctricos, como en el 3D. Con lo cual, el potencial de SolidWorks Electrical lo que nos lleva es que yo asigno los elementos comerciales, conecto los elementos comerciales una única vez en el proyecto. A partir de ahí lo que hago es recoger ese símbolo en otro de los diagramas que yo tenga que mostrar. Bueno, una vez presentado cómo se funciona con los símbolos, continuaremos ahora agregando algo más en el esquema, en este caso multifilar. Vamos a agregar toda la línea de conexión del motor anterior, que está ya presente en el esquema unifilar, que será el motor M4, para lo cual vemos cómo se insertan las mangueras, las líneas en el multifilar. Tenemos, como veis, una librería también para insertar líneas que son líneas hidráulicas o neumáticas, con lo cual la extensión del concepto de esquema eléctrico puro y duro continúa en desarrollo por parte de SolidWorks Electrical. Aquí desactivo el neutro y aunque selecciona un cable con 5 hilos, pues solo conecto 4 al sistema. Veis que el sistema detecta la línea a la cual lo tiene que conectar. Y aquí lo que hemos hecho ya es trazar esos hilos que van a suponer la inserción de una serie de elementos. Bueno, continuamos. Veis que aunque la representación física es diferente, el insertar líneas, insertar símbolos va a ser exactamente igual que hemos visto antes en el caso de un esquema unifilar. Pasamos a insertar símbolos. La clasificación es la misma, pero la representación de la simbología cambia. Bueno, vamos a empezar a incluir una serie de protecciones. Vamos a meter unos magnetotérmicos. Con hilo, ahí lo insertamos. A partir de ahí el sistema me volvería elementos tan denotados por la letra Q, me trataría de conectar, de dar de alta el Q11, que sería un elemento que hasta ahora no está dado de alta en el sistema, pero yo una vez más lo voy a asociar con algo que ya algún compañero haya dado de alta en alguno de los proyectos, de las hojas del proyecto. En este caso sería el Q4. Estamos en la línea del motor 4 y llevamos ese orden. Bueno, a partir de ahí, pues continuaremos asociando otra serie de elementos. Bueno, aquí simplemente vemos cómo podemos arrastrar cualquier tipo de elemento de notación que lleve nuestra simbología, ¿vale? Para que sea visible. Seguimos agregando en este caso un contacto de potencia. Estaríamos en la misma situación. En vez del K11 yo le indico que es el K4. Y rematamos todas esas líneas con un motor trifásico.
Lo seleccionamos y ahora automáticamente, una vez que yo lo dé de alta, en vez de como el nuevo motor M9 en este caso, lo dé de alta como el M4, queda referenciado a una referencia comercial. Veis que sale ahí el nombre del Leroy Somer y el modelo. Vamos a insertar borna de nuestro bornero X1. Me detecta, ya está marcada la borna 13 y a partir de ahí todo el mapa de conexiones, todo el orden de conexiones que ya estaba establecido en otra de las hojas del proyecto. Insisto mucho en este concepto de SolidWorks Electrical de comunicar entre sí todas las hojas, todo lo que compone un proyecto para realizar la tarea de dar de alta un elemento comercial, de conectarlo, de chequear sus conexiones una única vez en el proyecto. Ahí lo que hacemos es cargar símbolos y casarlos con un elemento que ya ha estado de alta en nuestro proyecto. Bueno, seguiremos mostrando hojas de nuestro proyecto, en definitiva, y aquí vamos al libro 2, a una serie de símbolos, una serie de protecciones que yo quisiera reutilizar. Bueno, pues veis que es tan fácil como hacer una ventana y arrastrar esta pestaña que se llama macros, y de este modo lo que hago es crear un símbolo compuesto por símbolos. Le asigno un nombre y lo que estoy haciendo es toda una línea, toda una serie de secuencia de elementos que yo suela montar con cierta frecuencia, pues lo doy de alta como un símbolo de librería. De modo que cuando yo me vuelvo a otro proyecto, pico y arrastro y veis cómo inserto todo eso como si fuera un único elemento. Lo inserto como si fuera un único elemento, pero que en realidad no lo es. Está compuesto a su vez por una serie de elementos. Elementos que yo puedo, siguiendo con la misma idea, casar con algunos de los elementos que ya están dados de alta en el sistema. Como en este caso, en vez de ser un magnetotérmico el Q11, pues va a ser para mí el Q6, que ya ha estado de alta en nuestro sistema. Del mismo modo hago con este elemento, que paso también a dar de alta, a referenciar como uno de los elementos que ya están en mi proyecto. Estamos en su ubicación y es el transformador T1. Así pues, vemos lo rápido que podemos aprovechar toda esa información. El beneficio estaría bien claro. Esto redunda rápidamente en la reducción de errores, en la reducción de tiempo, que es casi tanto como hablar como reducción de errores. En definitiva, hacer unos proyectos con un grado de exactitud y con un grado de desarrollo mucho más exacto en menor tiempo. Bueno, hemos visto cómo podemos dar de alta todo este elemento, todo este lazo como un elemento de librería, pero si yo no lo voy a usar más que esta vez, yo puedo venirme, seleccionar una ventana y hacer un copiar, pegar. Control C, Control V y puedes también reaprovechar cualquier tipo de elemento en un proyecto sin tener que darlo de alta como un símbolo más de tu librería. Aquí sí, renombra los elementos como el N+1 que quede disponible. Insisto un poco desde el punto de vista de los beneficios, de la comodidad, de que no hay que chequear, no hay que casar una de las hojas del proyecto con otra, puesto que está completamente integrado. Los símbolos son los mismos, los elementos se reconocen en diferentes hojas del proyecto, con lo cual esta rapidez, este potencial nos aporta el claro beneficio de que el trabajo hay que hacerlo una única vez y por contra además todo lo que es la gestión de símbolos, lo rápido que podemos llegar a dar de alta símbolos nuevos o a copiar y pegar para reaprovechar. Si seguimos viendo hojas de nuestro proyecto, tenemos una serie de hojas en las que seguimos viendo conexiones enganchadas a un elemento que tenemos aquí en la tira izquierda. Vemos también como cualquiera de los símbolos, una vez que yo le pida un poco al sistema la referencia del fabricante, aquí está asociado ya a un fabricante, pues cada una de las conexiones, cada una de las simbologías, circuito por circuito podemos ir viendo su preview. Estén en la hoja que estén del proyecto. Insisto mucho en la idea, en el gran beneficio que nos va a aportar el dar de alta cada elemento una única vez. También yo puedo desde aquí navegar al mismo elemento en otra de las hojas del proyecto y te lo encuentras rápidamente. Con lo cual, esta inserción una única vez y el ser mostrado en diferentes hojas
Además, tiene una especie de hipervínculo que hace que navegues de uno a otro de un modo muy rápido, para que vayas de una hoja a otra y además encuentres rápidamente aquello que estás buscando. Luego, todo este tipo de elementos que han conectado como aquí a un PLC. Para los PLC tenemos este cuadro en el cual se puede ver un poco todas las opciones que nos implica, porque los PLC son casi un mundo aparte. Puedo añadir RAS, puedo añadir módulos, puedo sacarlos como esquemas eléctricos, gestionar las entradas y las salidas. En definitiva, puedo llegar a componer mis PLCs, porque hay muchos elementos comerciales, muchos PLCs que se compran como tal, que en verdad no es un PLC, tiene varios elementos asociados en el mismo elemento comercial. ¿Vale? Eso sería otro gran beneficio, el poder personalizar todo este tipo de elementos. Bueno, cuando tenemos que interconectar hojas, tenemos este asistente que te permite desde aquí hasta aquí y su otra pareja de hilo desde aquí hasta aquí. De este modo también establecemos de un modo muy rápido un enlace directo con estas flechas picas y te deriva a la hoja y al cuadrante para hacer que estas referencias cruzadas queden completamente definidas. Ese texto además es inteligente, quiero decir, esos numeritos que aparecen ahí te marca el número de la hoja del proyecto y la posición en el plano. Si tú arrastras o mueves y modificas cualquier parte de tu esquema en una hoja determinada, todos esos vínculos se actualizarán. En definitiva, es otro aspecto más esencial de la rapidez de trabajo, ¿vale? Todas estas referencias cruzadas están interconectadas entre sí. Bueno, pues viendo cómo vamos montando nuestro esquema eléctrico, ¿vale? Otro de los aspectos muy, muy interesantes que conviene que comentemos es la situación, la capacidad que me da de generación de listados. SolidWorks Electrical posee una capacidad de generación de listados bastante amplia. Vemos que además podemos exportar para comunicar tanto a Excel, a TXT, a XML. Podemos comunicar toda la información, como decía antes Paco, para que el área de diseño eléctrico esté interconectada con otras áreas de la empresa, como puede ser compra. ¿Vale? Sería otro aspecto muy interesante y muy beneficioso dentro de la empresa. Toda la generación de estos documentos de modo automático, sin tener que invertir gran volumen de tiempo, como sucede cuando se realiza esta operación con software, donde lo que te dibujas son líneas únicamente. Hay que contar, revisar conexión por conexión, con un alto consumo de tiempo. Aquí tenemos la variedad de listados que pueden generar. Aquí hemos seleccionado algunos. Veis en la descripción, tenemos más de 25 tipos de listados que se pueden generar. Asociar hilos por fabricante, por tipo de hilo, por conexiones, por manguera. En definitiva, es una variedad bastante amplia de generación de listados. Y pasamos a generar planos una vez que hemos decidido. Recojo este árbol para que veáis cómo se van generando todos esos documentos. Aquí veréis en la tira de la izquierda cómo empiezan a generarse todas esas páginas que son los listados. Bueno, vamos a mostrar algunas de ellas. Aquí se muestra lista de materiales por fabricante, vienen las marcas, vienen las referencias, lista de hilos. Yo puedo, además, para continuar con este orden en mi proyecto, generar una carpeta en la que voy a incluir lo que son todos esos listados. Esto desde el punto de vista un poco de la gestión, de la estructura de árbol de nuestros proyectos, de lo rápido, lo cómodo que es. Tomo todos estos listados y los arrastro a su carpeta. Con lo cual queda un poco bastante más ordenado todo lo que es la estructura de mis proyectos. Bueno, mostrado una vez ya todo lo que sería el comportamiento de SolidWorks Electrical y los beneficios para lo que sería también el diseño de los esquemas, aquí me he permitido mostrar también de un modo un poco rápido todo lo que son los planos de generación de armarios eléctricos.
lo que llamó antes Paco, los frontis. Una vez que tú insertas, estos son símbolos 2D también, tenemos aquí a la izquierda todo el árbol de elementos que ya están conectados en nuestro proyecto y ves que tiene un asistente para agregar tanto los rieles como las canaletas, las guías como las canaletas. O se puede configurar por tamaño, se puede arrastrar para que tenga la disposición que nosotros necesitamos. Es una herramienta muy útil y nos aporta un beneficio muy claro, poder siempre prever cualquier tipo de sorpresa. Antes comentaba Francisco que muchas veces el diseño eléctrico se tiene que adaptar al sitio que le han dejado, al sitio que se encuentran muchas sorpresas. Aquí veis que los elementos, como están dados de alta ya en el sistema, lo único que hace es mostrar el símbolo para esta funcionalidad. Igual que visteis que el símbolo de un motor era diferente para un esquema unifilar, para un esquema de potencia, para lo que podrá ser, que lo mostraremos luego, la representación en el 3D, pues también tendríamos una cuarta forma de representar la simbología y es para este tipo de planos 2D que se ve la disposición del interior de todos los que serían nuestros armarios eléctricos. Para esto hay un asistente exclusivo que nos permite mostrar todo lo que sería la disposición que va a tener nuestro armario eléctrico. Veis que es picar y arrastrar símbolos que ya están definidos y tienen además un enganche rápido, con lo cual todo lo que serían relaciones de posición o enganche de los elementos en nuestro armario también queda automatizado, con lo cual podemos obtener de un modo muy rápido nuestro esquema eléctrico. Bien, faltaría esta cuarta pata, que es conectar esta representación de elementos con lo que sería el 3D en aquellos casos donde eso sea necesario o sea un objetivo. Bueno, aquí estamos dando de alta elementos. Arrastro 1, el sistema me detecta que ese elemento está en 6 situaciones y simplemente lo que hago es aceptar y decirle al sistema la separación que quiero entre ellos. En este caso voy a darle 13 milímetros y a partir de ahí aceptamos y el sistema nos coloca todos esos elementos. Esto es el equivalente a cuando hemos arrastrado un motor y él nos ha detectado qué referencia comercial incluso era. Hacemos lo mismo con este conductor. Metemos un bornero. El bornero X2, inserto las bornas, arrastro la primera y a partir de ahí el sistema sabe los pares de conexiones que hay y las veces que los repite. Cada cero, estos van ahí pegados uno a otro y el sistema los coloca. De este modo completamos nuestro diseño 3D con toda la inserción de simbología. Lo último, pues vamos a agregar el trazado de los hilos, de los cables. Esta herramienta es fantástica y evidentemente pensar el ahorro en tiempo y del grado de exactitud que va a obtener nuestra documentación. Estamos teniendo la capacidad de que el sistema, una vez que tiene todos los datos de un esquema típico 2D, o de los esquemas típicos 2D, pase a disponer, situar todo lo que sería el trazado eléctrico entre los elementos en nuestro 3D. Con lo cual estamos haciendo que todos los listados generen una longitud de unos datos completamente reales, para no encontrarnos ningún tipo de sorpresa y, como decía Francisco, ahorrarnos pedir material por exceso o por defecto. Está terminando. Ahí tenemos la disposición que tendría todo lo que son el trazado eléctrico. Si ahora queremos agregar elementos como este motor que hemos montado, está en una disposición alejada de nuestro armario, lo busco en el 3D, lo asocio, como hemos hecho con el armario, cuando hemos asociado elementos dentro de un armario, cuando hemos agregado un motor en un esquema multifilar, ya está asociado, y lo único que hago es completar, lanzar de nuevo esa orden que hemos dado de ir agregando el ruteado, de ir agregando en definitiva todo lo que sería la conexión entre todos los elementos que componen mi proyecto.
Esto no es más que volver a mostrar los datos que ya el sistema tiene, puesto que, como habéis visto, desde un unifilar todos los símbolos tienen detectada qué tipo de conexión, qué orden de conexión tienen, e incluso hemos dado de alta los hilos que componen cada una de esas conexiones. Luego, lo único que le estoy pidiendo al sistema es que eso me lo muestre en este tipo de documento, que en este caso es un 3D. Ahí lo tendríamos. Son casi todas las conexiones que han salido por la parte de abajo del cuadro. Veis que salen por canaletas a lo largo de lo que sería el suelo de mi instalación para llegar hasta el motor. Así pues, fijaros, sería un aspecto muy, muy importante en cuanto a ahorro de tiempo, en una exactitud en la documentación. Y insisto un poco una vez más en que, claro, el beneficio, la calidad que nos podríamos atribuir en la generación de documentos, ¿vale? Reduciendo al máximo errores, aprovechando el tiempo al máximo, puesto que trataríamos de asignar todos los datos una única vez en nuestro proyecto. Y, por supuesto, cerrando nuestro círculo. Cerrando nuestro círculo me refiero una vez que el sistema me generó en 2D una serie de listados, una vez que yo vuelva a mi 2D, todos esos listados han quedado actualizados con las longitudes de los hilos. Ahí le digo que actualice todo lo que son las longitudes y a partir de ahí, una vez que se muestre la disposición de los elementos en nuestros esquemas 2D, vamos a tener todos nuestros datos. Insisto en la importancia y la ventaja de poder comunicar en tiempo real, incluso durante los cambios del proceso, al área eléctrica con el área mecánica. Y, por supuesto, esta serie de listados, que hemos visto que son exportables para comunicar con el resto de áreas de nuestra empresa, tendrían los datos con un grado de exactitud muy, muy elevado, reduciendo al máximo errores, en definitiva, el dinero por compra excesiva de nuestros elementos o por elementos que se han pedido que no cumplen los requisitos, por que falte metros de hilo, etcétera, etcétera, por lo cual reduciríamos errores, reduciríamos costes de dinero por no calidades y ganaríamos en una exactitud y en tiempo. En definitiva, un poco esta es la visión global de las capacidades y sobre todo los beneficios que nos puede aportar una herramienta como SolidWorks Electrical. Os dejo con Francisco y si tenéis ahora alguna consulta al final de la sesión estaré encantado de responder. Bueno, pues como hacemos habitualmente, ¿vale? Daremos difusión esto se está grabando y se le dará difusión a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a abrir el chat para que podáis plantear vuestras consultas. ¿Vale? Podéis hacerlo a través del chat. ¿Sí? También para automoción es práctico. Sí, todo lo que sea desarrollo de productos es práctico. Hay una parte que no hemos enseñado aquí y luego, si quieres, puedes poner tu contacto para que veamos cómo puede generarse el mazo, ¿vale? Todo lo que es generar el mazo y la información de conexión de esos mazos. ¿Alguna consulta más? Ok, vale. Bueno, pues luego, si queréis ir publicando las preguntas, ¿vale? Le iremos dando lectura. Mientras, ¿vale? Pues haré yo alguna. Vale.
Podéis hacer, a ver, sí, aquí entra una nueva pregunta. En el momento de exportación del circuito, en donde la pantalla se bloqueó, ¿podrían repetir este paso, por favor? Podemos hacerlo en el vídeo o al finalizar estará grabado, ¿vale? En el vídeo aparecerá grabado, por lo cual, si queréis, enviaremos luego un enlace a todos los que os habéis registrado, un enlace al vídeo, ¿vale? Para que podáis verlo. Vale, como decía, ¿vale? Vamos a hacer una breve encuesta sobre cómo trabajáis actualmente, ¿vale? Para ello podéis hacer clic en el enlace que puse al principio, ¿vale? polep.com/origen 663, ¿vale? Podéis hacer clic ahí o podéis meter directamente la dirección web en el navegador, ¿vale? O incluso escanear el código QR. ¿Vale? Entonces, bueno, vale, ya habéis empezado a votar. Vamos a poner aquí pantalla completa. Vale, bueno, y vemos que principalmente, no sé si, a mí no me indica la aplicación si ya habéis o no, ¿vale? Pero vemos que principalmente lo que se suele utilizar es diseñar a mano, ¿vale? Y luego un genérico. Bueno, ya habéis estado viendo, ¿vale? Cuál es el problema, ¿vale? Cuáles son los problemas, ¿vale? De trabajar con un CAD genérico o bien a mano. Y también con algún CAD eléctrico. Hemos visto que hay algún cliente que se ha registrado, ¿vale? Siguiente pregunta. Vale. ¿Cuánto eres capaz de aprovechar la información de otros proyectos? Uh-huh. Vale, digamos que, bueno, vale, que prácticamente casi en un tercio, poco o nada, se es capaz de aprovechar. Bueno, todavía anda oscilando las votaciones, ¿vale? Pero bueno, anda entre poco o nada. Vale, dispone tu herramienta de diseño de catálogos de fabricantes actualizados. Hay una amplia mayoría en que no. Vale, puede ser una... ¿Veis visto que con SolidWorks Electric sí que tenéis esa posibilidad, ¿vale? De disfrutar de un catálogo y que sea totalmente, se actualice automáticamente, ¿vale? Y creo que es la última de las últimas. ¿Es capaz tu herramienta de CAD gestionar información eléctrica? Vale, bueno. Debe de haber algún sí, supongo. Eso es. Puesto que había algún cliente registrado, ¿vale? Vale, vemos que esa amplia mayoría también en no. De nuevo, la eléctrica sí es capaz de gestionar la información eléctrica. Vale, y esta sí que es la última. ¿Vale? Sería útil que el diseño mecánico y eléctrico, perdón, hay un par de ellas. Vale, y bueno, ahí hay una amplia, parece que sí que hay una amplia mayoría, ¿vale? Sobre que sí, que efectivamente es importante para las empresas que haya comunicación entre eléctrico y mecánico, es rotundo. Vale, y luego queremos saber si después de lo que hayáis visto hoy, realmente, ¿vale? Lo consideráis interesante, podría ser eficiente para vuestra compañía, ¿vale? Podría ser interesante para vuestra empresa este tipo de soluciones, ¿vale? Desde la vista de rentabilidad, de eficiencia. Vale, también vemos que ampliamente, sí. Vale, bueno, vamos a ya estamos viendo los resultados anteriores, ¿vale? Un segundo porque creo que ha entrado alguna pregunta más. No, parecía avisando. Vale, bueno, SolidWorks Electrical como resumen, ¿vale? Es una herramienta específica para diseños eléctricos con una amplia
Es fácil la utilización, ¿vale? Su reutilización, contiene información y aporta información eléctrica, permite y habilita la comunicación entre mecánicos y eléctricos, favorece y ayuda a la comunicación global, permite desarrollos complejos y aumenta la rentabilidad de los proyectos en la compañía. Vale, próximamente, como hicimos el año pasado, haremos un taller práctico. ¿Vale? El año pasado lo llamamos hands-on, bueno, taller práctico sobre software eléctrica. Este año lo haremos en Sevilla, en Cádiz y en Málaga. En Sevilla lo haremos en la Universidad Loyola Andalucía, para más alta, ¿vale? En Cádiz lo haremos en la Escuela de Ingenieros y en Málaga aún estamos por definir digamos, la ubicación. No obstante, se dará difusión a través de las redes sociales y del correo electrónico y, lógicamente, se publicará también en nuestra web una vez que tengamos cerradas las fechas, ¿vale? Por otro lado, el viernes 13 de mayo será el siguiente evento, Technical Cascade, y en esta ocasión lo que haremos será la mejora de diseño y plantas industriales. ¿Vale? Bueno, daros las gracias una vez más a todos por vuestra asistencia. Esperemos que os haya resultado interesante, ¿vale? Y, por favor, no dudéis en enviarnos consultas que hayan aparecido, ¿vale? Que os aparecieran, perdón, posterior a la presentación. Y para aquel que pedía que repitiéramos, bueno, en el vídeo aparecerá esa parte que parece que se le cortó, ¿vale? Sin más, muchas gracias a todos, buenos días y buen fin de semana a todos.